Buenas cinéfilas y cinéfilos, hoy os voy a hacer la crítica de la película Con la magia en los zapatos, de Tom McCarthy, y con Adam Sandler, Dustin Hoffman y Steve Buscemi. Pues bien, es una película intrigante y brillante, una dirección impecable, una interpretación peculiar, aunque acertada, un guión interesante y un montaje correcto. Y la película te demuestra que no puedes tomarte la vida en plan pasota, porque si no disfrutas de la vida, así no te pasa nada interesante y así no te va a venir lo que quieres. También te habla de que no te debes rendir, porque quien la sigue la consigue, y que si no te rindes vas a ser recompensado y vas a conseguir lo que siempre has querido y has soñado. Y te demuestra de que el karma existe. ¿Y qué es el karma? Pues el karma básicamente es que si eres bueno te pasan cosas buenas, que si eres malo te pasan cosas malas, o dicho de otro modo, que recibes tu merecido. Y también te dice que las casualidades no existen, que todo pasa por algo. Y también te demuestra que la persona a la que más quieres o a la que más necesitas puede estar más cerca de lo que crees. Y también te demuestra de que no conoces a una persona hasta que no te calzas sus zapatos. Y también que existe la ley de la causalidad. Todo acto tiene su consecuencia. Y también la película te da un mensaje muy importante. Lucha por tus sueños y ten paciencia porque van a llegar. Y el sueño más imposible se puede hacer realidad, siempre y cuando luches por ese sueño y no te rindas y no lo abandones. También te habla de que el pasado pasado está, déjalo ahí y no lo remuevas. Y también te demuestra que ver las cosas desde otro punto de vista te hace ver la vida desde otro punto de vista, para luego poder mejorarla. Y por último, te demuestra que cuando la vida te da una oportunidad divina de hacer justicia, cógela, no la desperdicies. Hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos.